Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Los tres reyes y su fiel perro Editar. El acero es una aleación de hierro y carbono, y a veces de otros elementos. Debido a su alta resistencia a la tracción y su bajo costo, es un componente importante que se utiliza en edificios, infraestructura, herramientas, barcos, trenes, automóviles, máquinas, electrodomésticos y armas. El hierro es el metal base del acero. Wikipedia. Ese es tu dato diario. Ahora no esperes que sea diario, ni siquiera por capítulo, ya que eso es demasiado trabajo para mi perezoso trasero. Saludos, chicos y chicas. Muchos lectores son de Estados Unidos. Así que, hola, hace mucho frío en el norte. Créanme. Las clases se están acumulando, así que si esto llegó más tarde de lo esperado, lo siento. Estoy tratando de equilibrar todo y, por desgracia, esto se acerca al final de mis prioridades. Por cierto, Grammarly para Google Docs es una porquería. Espero que lo solucionen pronto. Irisbiel había mantenido una cara de disgusto desde que entró en las alcantarillas. No olía tan mal como uno podría esperar, pero el limo, la mugre, el musgo y el moho eran suficientes para revolver el estómago de la mayoría de las personas. Tenía las manos juntas frente a su pecho, mirando a su alrededor ante cada pequeño sonido. Ya fueran sonidos de ratas o el simple goteo de la condensación de las tuberías. A saber, no parecía importarle, avanzando a grandes zancadas con la espada en la mano. En su rostro, solo determinación. Un poco más adelante, Irisbiel. Esta alcantarilla se abre a una gran cisterna que debería albergar a Caster. Omitió la parte de si es que está aquí, pero Iri lo interpretó de todos modos. Después de la primera noche, Irisbiel había decidido deshacerse del atuendo de invierno de piel blanca que había traído de Alemania. Ahora estaba muy agradecida por ello. Era poco probable que alguna de estas manchas saliera. No siento ningún resto de maná. ¿Estás segura de que Caster estará aquí?, preguntó la homúnculo con incertidumbre en su voz. Todo este asunto de investigar era mucho más de lo que esperaba. El sigilo silencioso por pasillos oscuros y aparentemente interminables simplemente no era su estilo. Puede que tengas razón. Solo podemos estar seguros si vemos con nuestros propios ojos. Los lanzadores de hechizos pueden ser muy engañosos, señaló Saber sabiamente. Dobló la esquina y sonrió al ver una abertura hacia una gran sala con columnas monumentales. Las dos se movieron en silencio y entraron en la cisterna de la misma manera. La quietud oscura de la espaciosa habitación la heló de cuello para abajo. Irisbiel casi podía sentir la humedad fría adherida a su piel. Olía a rancio, con un toque de cobre y carne en descomposición. Una fina capa de mugre cubría cada superficie, haciendo ruidos repugnantes bajo el calzado de las dos muchachas. Sigo sin sentir nada. Avanzaremos un poco más, aunque es poco probable que descubramos algo, planeó Saber, y siguió avanzando. Entraron en la cisterna y más allá, pasando la primera fila de columnas. Al no encontrar nada, el hombro de Saber se relajó y su arma se posó tranquilamente en una mano. Solo sus ojos permanecieron alerta. Atravesaron la oscuridad de la cisterna, buscando amenazas que pudieran estar acechando en el interior. Cuanto menos tiempo pasemos en este lugar, mejor. La homúnculo miró a su alrededor, frunciendo el ceño al ver un punto particularmente oscuro en el suelo. Es muy inquietante, han sucedido cosas oscuras aquí, susurró Irisbiel, tratando de escudriñar la oscuridad, aunque apenas podía ver más allá de la distancia de un brazo. Saber se giró y miró hacia su falsa amo. Está bien, Lady Irisbiel, podemos irnos. Sin embargo, tendremos que tomar la misma ruta de regreso, concedió Saber, dirigiéndose hacia donde habían entrado. Sin previo aviso, se detuvo, indicándole a Iri que hiciera lo mismo con una extensión de su brazo. Se acerca un sirviente, tal vez teníamos razón todo el tiempo. Saber le indicó a Irisbiel que retrocediera, para poder estar fuera del alcance de posibles lesiones. Al fondo del túnel donde Saber observaba atentamente, se escuchó el sonido de ruedas rodantes junto con el aullido de los toros. El ruido se acercó rápidamente y en cuestión de momentos, la iluminación de los relámpagos y las chispas formaron sombras contra la pared.
Saber supo solo por el ruido que era Ryder, sin embargo, no conocía sus intenciones. Un segundo después, el carro apareció a la vista. Las risas se elevaron por encima del sonido de los toros y las ruedas, pero el sonido de la diversión se interrumpió al ver a Saber. Con un tirón de las riendas, los toros redujeron la velocidad, aunque con gran desagrado vocal, para detenerse frente al rey de los caballeros. Nos volvemos a encontrar, rey de los caballeros. Esperaba encontrarme con un sirviente, pero no con uno tan noble como tú en un lugar como este, comentó. Saber apenas lo había captado, pero estaba segura de que su sonrisa se ensanchó cuando frunció el ceño. A menos que sea demasiado tarde. ¿Has descubierto y asesinado al sirviente que llamaba hogar a este lugar repugnante? Preguntó el sirviente con capa, apoyado en el borde de su carro, mientras un hombre más pequeño se asomaba entre las barandillas. Rey de los conquistadores, sin importar las condiciones en las que nos encontremos, no tienes excusa para seguirme a mí y a mi maestro, acusó Saber, mientras su espada chocaba ruidosamente al colocarse en su lugar. Iskandar adoptó una expresión de confusión. «Te estoy siguiendo», repitió antes de reírse con ganas. «Nada de eso. Mi maestro descubrió las alcantarillas como una posible ubicación para un taller que utilizaba algún tipo de magia», explicó Ryder con orgullo. En el fondo, Waver especificó que había sido alquimia. «Entonces tu amo está equivocado, ya que ningún sirviente reside dentro de estas alcantarillas», respondió Saber, girándose de repente para mirar hacia un golpe que venía de un lado. Se escuchó un gemido de dolor antes de que el objeto se levantara y se partiera la espalda. Era un hombre, a juzgar por la voz. «Te dije que no llegaríamos tarde, llegamos justo a tiempo. El hecho de que seas un fanático de la puntuación no significa que puedas tirar a tu amo por un agujero». El hombre gritó al techo, con la voz cada vez más fuerte por la ira hacia el final de su discurso. Murmurando blasfemias y maldiciones, se sacudió el polvo y respiró profundamente. El hombre se giró y se reveló a los dos sirvientes, que estaban increíblemente confundidos. Este hombre vestía de negro desde el cuello hasta los pies. En su rostro había una extraña máscara carmesí luminiscente. La máscara era la única parte fácilmente visible de él. Uno tenía que entrecerrar los ojos y adivinar dónde estaba el resto de su cuerpo. Al menos, los humanos lo hacían de todos modos. ¿Dónde están mis modales? Tengo invitados, así que un saludo es lo apropiado. El hombre enmascarado hizo una reverencia formal con una risita. Después de un momento, se puso de pie y extendió los brazos. Bienvenido, bienvenido. Puedes llamarme Limes, sí, eso estará bien. A las limas les gusta la fruta, ¿sabes? Hizo un gesto con una mano en un pequeño círculo. Cuando nadie lo reconoció, hizo un gesto con la otra mano. Siguiendo adelante, bienvenidos Saber y Ryder, o debería decir Artoria y griega. En realidad no sé tu nombre, admitió, colocando una mano sobre su boca y usando la otra para señalar a Ryder. El sirviente en cuestión sonrió. Iskandar, rey de C. Y a Iskandar. El hombre enmascarado interrumpió al sirviente, desanimándolo por completo. Uno de ustedes es bastante crédulo. Averigua de quién estoy hablando, ofreció el hombre enmascarado, agitando las muñecas como si las estuviera apresurando. Saber no estaba jugando. Giró su cuerpo y apuntó su espada hacia el hombre. No te complaceré jugando a estos juegos. ¿Quién eres y cómo es que sabes mi nombre? El tono de Saber siempre tenía una extraña especie de realeza. Incluso su forma de hablar normal exigía atención y sugería al oyente que obedeciera, o de lo contrario. El hombre enmascarado se quedó paralizado como una estatua en medio de un movimiento de muñeca, y se puso rígido poco después. Entonces no obtendrás ninguna respuesta. Si me complaces jugando mi juego, obtendrás respuestas a preguntas importantes que están surgiendo en tu mente en este mismo momento. Preguntas como, ¿quién soy? ¿Qué planeo hacer? ¿Cómo sé tu nombre? Oh, espera, ya preguntaste eso, dijo, riéndose de su propia broma. Todas esas, entre varias otras preguntas. En unos minutos, si no aceptas jugar un juego simple, su voz se volvió oscura de repente. Las manos que habían estado haciendo gestos extravagantes ante sus palabras, se sacudieron rígidamente a sus costados.
Puede que te preguntes cómo puedes salvarte a ti mismo y a Irisbiel al mismo tiempo. O algo como, Caster, ¿cómo te volviste tan poderoso? El hombre de la máscara se encogió de hombros cuando nadie respondió. Se llevó una mano a la frente. Ah, cierto, probablemente no puedas imaginar que soy el maestro de Caster. Bueno, déjame decirlo lentamente para ti, y lo hizo, cada sílaba se estiró hasta el punto en que era indescifrable. Saber nunca había sido de las que dañaban a hombres supuestamente inocentes, ni tampoco de las que se enfurecía por meras palabras, pero este individuo realmente estaba poniendo a prueba su paciencia. Proteger a Irisbiel era su principal prioridad. Cuando el hombre dijo su nombre, Saber casi sintió que Iris se estremecía en algún lugar detrás de ella. Nadie debería saber su nombre. ¿Y qué quería decir con protegerse a sí misma y a Irisbiel al mismo tiempo? No queriendo poner a prueba su destino contra un sirviente al que ni siquiera había visto, siguió el camino de menor resistencia. Está bien entonces, Limes. Creo que Ryder es el crédulo. Limes miró a ambos. Ryder parecía herido y estaba haciendo pucheros, Saber parecía decidido. El hombre enmascarado de repente se echó a reír y dio una breve ronda de aplausos. Muy bien, muy bien. Tu sabiduría e intelecto realmente te preceden. Esto está lejos de ser sorprendente, Caster ha hablado mucho de ti, específicamente de Saber. Si tuviera que adivinar, diría que está enamorado de ti. Limes pronunció la última parte con una mano abierta sobre su boca, como si eso evitara que Caster lo escuchara. ¿Ves? Ya tienes una pista de quién podría ser Caster, y eso fue en la primera pregunta. Limes gritó, lanzando sus brazos al cielo. Miró a los dos sirvientes, ambos estaban muy lejos de compartir su entusiasmo. Espera un minuto, si eres el amo de tu Caster, ¿por qué vendrías solo a ver a otros dos amos y sus sirvientes? Preguntó a ver Velvet. Era la primera vez que Irisbiel lo escuchaba hablar. Se dio cuenta de que había dicho ver en lugar de atacar, que era lo que ella creía que este hombre haría pronto. Limes simplemente se rió entre dientes. ¿Crees que estoy solo, muchacho? Como si fuera una orden, la máscara carmesí pareció partirse en dos. Ahora dos máscaras brillaban inquietantemente en la oscuridad. Solo había habido otro sirviente aquí antes, Saber estaba segura de eso. De dónde había logrado aparecer Caster estaba más allá de su comprensión. A menos que, esa capa tenía algún tipo de resistencia mágica o habilidad para ocultar la magia. Tanto el amo como el sirviente la usaban y ambos parecían humanos normales. Solo la máscara delataba su condición de magos. Exudaba una abrumadora sensación de pavor, traición y enojo. La máscara de Caster simplemente amplificaba este efecto. Por eso Limes había estado tan confiado. Su sirviente había estado con él todo el tiempo. Tanto Saber como Ryder se pusieron en guardia, mirándose entre sí en una conversación silenciosa. Con solo sus ojos, acordaron trabajar juntos si ocurría algo. Tengo que disculparme en nombre de mi amo. Está al borde de la psicopatía, por si no te habías dado cuenta. Es bueno volver a verte, Saber, saludó Caster, inclinándose formalmente. El sirviente y el amo podrían pasar por gemelos por su apariencia. La única diferencia era que Caster decidió abrocharse la capa y una especie de envoltura le ocultaba los ojos. Otra vez. No hemos hablado antes. Explícate, Caster, gruñó Saber, cada vez más molesta a medida que continuaba el intercambio. El hecho de que su nombre fuera de conocimiento público era suficiente para enojarla. Ser infantilizada y faltada al respeto constantemente por todos a su alrededor era exasperante. Estaba a punto de hacerla considerar acciones en contra de su código de honor. Con la paciencia que solo se encuentra en los verdaderos reyes, apretó los dientes y contuvo la ola de ira. Caster parecía incómodo, encogiéndose de hombros e inclinando la cabeza. Es difícil de explicar. Si lo explicara, no podrías entenderlo, así que digamos que he luchado a tu lado. Debió haber visto las piezas encajar detrás de sus ojos, porque de repente negó con la cabeza. No, no soy un caballero de la mesa redonda y tampoco soy Merlín. No me lances una Excalibur porque creas que soy Lancelot o Gawain. Se rió entre dientes secamente, tosiendo torpemente cuando nadie se unió. Es mejor que no sepas quién soy.
Si todo lo que he planeado sale correctamente, no necesitarás saberlo de todos modos. Oye, deja de robarme el show, regañó Limes. Caster se giró para mirar a su amo y luego miró a Saber para despedirse. En una bocanada de humo, el sirviente se fue. De vuelta a nuestra programación habitual, comenzó Limes con un aplauso amortiguado de manos enguantadas. Desde que Saber respondió a mi primera pregunta. Antes de que cualquiera de nosotros continúe, ¿cuál es tu plan aquí, Limes? Si en última instancia buscas una pelea, entonces saltémonos el espectáculo y comencemos la batalla. Ryder fue el que habló ahora, luciendo bastante desinteresado mientras se inclinaba sobre la barandilla del carro sobre un codo. Limes suspiró y se frotó el puente de la nariz de su máscara con 2 dedos. No estoy aquí para atacar a ninguno de los dos, solo quería jugar con ustedes dos y darles algunas respuestas al mismo tiempo. Es un trato justo, entretenimiento por información. ¿Ahora podemos finalmente volver al juego?, preguntó, sin esperar realmente una respuesta mientras volvía a su estado de alegría. Ya que nos han retrasado por completo, tendremos que saltarnos la pausa comercial y saltar directamente a la segunda ronda. Como Saber ha respondido la primera pregunta, la segunda pregunta es para ti, Ryder. Hizo una pausa, los dos sirvientes simultáneamente creyeron escuchar el sonido de los aplausos. Ya que ustedes fueron los engañados, ¿cómo creen que lo hicieron? Ryder adoptó una pose pensativa, mirando ligeramente hacia arriba mientras intentaba usar uno de sus músculos más débiles, su cerebro. Después de unos segundos, Saber creyó oler algo quemándose. Puso maná en el suministro de agua a propósito. Waver habló de nuevo. Correcto. Caster lo sugirió después de todo. Al igual que Saber, él también sabe bastante sobre ti, Waver Velvet, concordó Limes. Lanzó algunos hechizos y dejó que el maná se escurriera hacia el suministro de agua. Se filtró al río y tu habilidad en alquimia identificó la entrada de alcantarilla exacta por la que queríamos que vinieras. Saber fue inesperadamente fácil. Estábamos planeando usar una especie de señuelo, pero una vez que vimos lo que ya planeabas hacer, dejamos que los dragones durmientes se quedaran quietos. Todo este esfuerzo para molestarnos con preguntas insignificantes que no tienen ningún propósito, preguntó Saber. Antes de que Limes pudiera responder, Caster reapareció frente a él y habló sin parar. Tendré que estar de acuerdo con Saber, maestro. Estas preguntas son inútiles y las que planeas hacer solo empeorarán la situación. Yo conduciré este juego a partir de ahora, afirmó Caster, con una voz bastante fría y calculadora en comparación con la despreocupada de su controlador. Pregunta 1, ¿por qué estás luchando en esta guerra? ¿Cuál es tu deseo? Los demás sirvientes se estremecieron. Era un cambio radical de ritmo, pero no era para nada desagradable. Incluso una rata les habría resultado más atractiva que Limes. Saber habló primero. Para detener la caída de Gran Bretaña, sin tener en cuenta mi posición como rey si es necesario. Estúpido, respondió Caster monótonamente, haciendo que el rey de los caballeros se estremeciera como si lo hubieran golpeado. Giró su máscara hacia Ryder. Parecía nervioso, algo sorprendente para un hombre tan grande. De repente, pronunció una palabra, pero ninguno de los sirvientes con su audición mejorada pudo siquiera captarla. Perdón. Reencarnación. El rostro de Ryder estaba avergonzado, pero de repente se volvió decidido. Deseo conquistar el mundo con mis propias manos. Saber y Caster probablemente tenían la misma expresión en ese momento. El único nombre para la emoción era, ¿en serio? Aún más idiota. Caster se volvió para mirar a Saber. Uno de ustedes quiere reescribir la historia y cambiar cada evento posterior, creando una paradoja en la que todos los que conocieron llamaron carecen de su guía para llevarlos hacia adelante. Sus compañeros de armas caerán sin ustedes, o no podrán levantarse en primer lugar. Bedivere específicamente me viene a la mente. El efecto dominó en cascada que crearía tal falta de figura decorativa podría alterar el mundo entero como lo conocemos. Criticó, volviéndose hacia Ryder. El otro quiere volver a ser una persona viva y que respira para poder intentar conquistar un mundo del que no saben nada, sin camaradas, sin suministros y sin ninguna habilidad real además de avanzar como un bufón.
A ti y a mí se nos ha otorgado el conocimiento del mundo moderno a través del trono. ¿De verdad crees que la torre del reloj permitiría que un sirviente de carne y hueso se apodere del mundo conocido? Caster negó con la cabeza. Tan mezquinos de mente, ninguno de ustedes se ha sentado solo y ha considerado realmente las repercusiones de sus posibles deseos. El silencio descendió sobre la cisterna. El sonido de la humedad goteando llenó el espacio mientras los sirvientes reprendidos digerían las palabras dichas. Si realmente se desarrollarían a partir de la información era otra historia. ¿Qué deseo tienes para el Santo Grial entonces, Caster?, preguntó Ryder, realmente interesado en las palabras del sirviente. El amo de Caster había sido demasiado extravagante y confiado para ser respetado. Caster habló con honestidad tranquila e inteligencia, lo cual fue casi refrescante de experimentar. No deseo nada para el Grial. No puede concederme mi verdadero deseo en su estado actual, respondió Caster solemnemente como si estuviera decepcionado por el hecho. ¿Qué deseo podría exceder las capacidades de poder de un dispositivo omnipotente que concede deseos?, preguntó Saber, mirando a Caster moverse nerviosamente. Quizás te lo explique en otro momento. ¿Por qué no esta noche?, sugirió Ryder. Por supuesto que no en este lugar lúgubre, sino en algún lugar donde todos podamos comunicar nuestros deseos y continuar este juego con Caster. El castillo de Innsvern es lo suficientemente acogedor para un evento de este tipo, sugirió Irisbiel tímidamente, recibiendo una mirada de asombro de Saber. El patio principal es lo suficientemente espacioso y abierto al aire libre. También está aislado del público, afirmó Irisbiel, enumerando los atributos positivos del castillo. También es el hogar de una de las clases de sirvientes más peligrosas de una familia de magos de gran prestigio. ¿Cómo podemos estar seguros de que no quedará atrapado? Weaver agregó un punto muy fuerte en contra de la ubicación. Un poco insultante, ¿no crees, muchacho? La dama ofreció su hospitalidad en su propia casa, y tú la acusas de tácticas deshonestas, comentó Ryder con una sonrisa, disfrutando del hecho de que su amo estaba adquiriendo más confianza y sabiduría táctica. Por mi honor como Innsvern, juro que no habrá trampas ni trucos. Caster incluso puede verificar la falta de elementos mágicos a su llegada. Caster no respondió de ninguna manera al comentario. El castillo de Innsvern me parece aceptable, independientemente de las objeciones de mi amo a tal reunión. Asistiré con o sin él. Preferiblemente sin ella, comentó Saber distraídamente, con la espada todavía lista para atacar en cualquier momento. Ni una sola vez había abandonado su posición de preparación para la batalla. De acuerdo. Ryder asintió. El maestro de Caster hizo un gesto de desaprobación y se cruzó de brazos como un niño reprendido. Incluso se dio la vuelta y empezó a refunfuñar para sí mismo. Si todos estamos de acuerdo con la ubicación, vámonos para no impregnar nuestra ropa con este hedor. Nadie puso objeción a ello. ¿Qué demonios fue eso, Ryder?, gritó Weaver, caminando junto a su sirviente. Después de que salieron de las alcantarillas, Ryder se cambió mágicamente a su ropa casual, que consistía en una camiseta y unos vaqueros azules. La camiseta era un verdadero milagro de la ingeniería de tejidos. El hecho de que no se rompiera en pedazos mientras se tensaba contra la figura musculosa de Ryder era asombroso. Sí, Caster era todo un espectáculo, ¿no? Esa máscara con una mirada tan impresionante era bastante desconcertante, se maravilló Ryder, rascándose la cara con aprecio. No estaba hablando de Caster, grandulón. Weaver fue interrumpido cuando un golpe en la frente envió al joven a estrellarse contra una pila de basura colocada estratégicamente en un callejón. Sé a qué te referías, simplemente lo ignoré. Incluso con mi noble fantasma, Caster y Saber podrían destruirnos a ambos. Cuando Caster manifestó su deseo de paz, me puse de su lado. Si Saber hubiera decidido de repente ser el agresor, yo habría saltado al lado de Caster, afirmó Ryder con orgullo. Quien haya dado el primer golpe habría sido considerado el agresor. ¿Cómo puedes decir eso cuando nosotros? Otro movimiento. Tranquilo, muchacho. Ya sabes lo que dijo la chica sobre la información y todo eso, lo reprendió Ryder, deteniéndose para que su amo pudiera levantarse y volver a unirse a su lado.
Estaba gruñendo algo y frotándose la cabeza, pero las palabras de Ryder parecieron recordarle algo bastante importante. La sorpresa es una ventaja que se usa solo una vez, afirmó Ryder sabiamente. Weaver siguió cuidándose la marca que tenía en la cabeza mientras caminaban hacia un conocido distrito comercial. Ryder tuvo que preguntarle a un local cuál era la ubicación exacta. Como Weaver en realidad no sabía japonés, Ryder se convirtió en traductor debido a su dominio de todos los idiomas, una ventaja de ser sirviente. El monte Miyama, la zona comercial, era el centro de los mercados en Fuyuki. A diferencia del sintoísmo, donde la mayoría de los negocios eran grandes cadenas con productos baratos pero abundantes, Miyama tenía pequeñas tiendas que, aunque limitadas en variedad, eran de alta calidad. Al escuchar esto, Ryder se propuso buscar un vino de calidad adecuado para el banquete que se avecinaba. Con tu tamaño, sería difícil sorprender a un ciego, se quejó Weaver, provocando una risa de su sirviente. De hecho, sin embargo, el tamaño no siempre se correlaciona con la habilidad. Tomemos a esa niña, Saber, como ejemplo. Aunque no es tan grande como yo, podría fácilmente dominar mis golpes, comentó Ryder con ardor, mirando los diversos puestos a cierta distancia por delante. Espera, ¿entonces estás diciendo que una niña unos centímetros más baja que yo podría vencerte? Preguntó Weaver con algo de sorpresa. Eso no es exactamente lo que he dicho. Aunque ella tenga más poder en cada golpe, no podrá derrotarme, dijo con seguridad. Weaver se quedó en silencio por un momento. Ryder probablemente obtuvo esa información de su tiempo peleando a su lado contra Archer. Pensándolo bien, Ryder nunca hizo comentarios sobre Archer después de esa pelea. ¿Fue porque le tenía tanto miedo al sirviente como a Weaver? Espera un minuto, ese hombre rubio de ahí adelante. No puede ser. Rey de los conquistadores, afirmó Archer, más que un saludo, un reconocimiento aburrido. En lugar de una llamativa armadura dorada, el sirviente del arco había elegido llevar un blazer negro con detalles blancos impecables y una sola raya diplomática blanca. Para complementar su chaqueta, el sirviente decidió llevar unos sencillos pantalones negros y una camisa blanca de vestir medio desabrochada debajo del blazer. Su cabello todavía estaba en punta y sus pendientes dorados todavía brillaban bajo el sol de la tarde. Rey de los héroes, reconoció Ryder con mucho más entusiasmo. ¿Disfrutas del sol o quieres comprar algo? Preguntó Ryder. Debió haber dicho algo insultante, ya que el sirviente dorado frunció el ceño con disgusto. El mundo moderno es asqueroso. No deseo ninguna baratija porque deshonraría mi colección, se burló Archer, mirando despreocupadamente hacia uno de los edificios llenos de recuerdos. Vamos, debe haber algunos objetos de valor que no tienes. Hace poco compré un videojuego y me pareció bastante entretenido. Se jactó Ryder, golpeando con el puño el logo de su camiseta con orgullo. Si es suficiente para entretener a un mestizo de baja estofa como tú, puede que sea suficiente para aburrirme a mí, replicó Archer, dando a entender sutilmente que tal vez tuviera que intentar algo así. ¿De verdad era así como debían actuar estos dos? Archer casi había aniquilado a 3 sirvientes distintos a la vez sin apenas recibir un solo rasguño. Ahora hablaban como si fueran viejos amigos sobre algo tan idiota como los videojuegos. Weaver miró a Archer desde su escondite detrás de su sirviente. Dime, rey de los héroes, ¿te interesaría una noche de debate con los demás sirvientes? Saber y Caster también asistirán, propuso Ryder, para consternación de un maestro en particular que palideció considerablemente. Es curioso, ustedes, mestizos, han decidido comunicarse entre sí. Tal vez tenga que honrar la reunión con mi presencia, aunque sea solo para ver a los animales intentar pensar de manera coherente, dijo el rey de los héroes con una sonrisa burlona. Tal vez puedas honrarnos con tu nombre mientras compartes una bebida. Nos reuniremos en el castillo Innsvern esta noche, asiste cuando lo desees después del atardecer, rey de los héroes. Ryder se rió, pasando al lado del otro sirviente. Archer podría haber demolido toda el área con un chasquido de dedos, y Ryder en realidad se estaba burlando de él. ¿O era tan estúpido o? Bueno, realmente no había otra opción en este caso. Weaver miró detrás de él hacia donde Archer había estado hace unos momentos y no encontró rastro del sirviente. Esta iba a ser una noche larga, ¿no?
Creías que el mejor lugar para una reunión de sirvientes todopoderosos era nuestra base principal de operaciones, resumió Kiritsugu, parpadeando un par de veces con incredulidad mientras su esposa asentía con entusiasmo. Con un suspiro, Kiritsugu se volvió hacia Maiya, que estaba parada a cierta distancia, apoyada contra una pared. Necesitaremos más explosivos, no serán suficientes para matar a ninguno de los sirvientes, pero... sin explosivos ni trampas. Interrumpió Irisbiel a su marido, sorprendiendo a todos, incluida la propia homúnculo, con su arrebato. Se encogió ante la fría mirada de Kiritsugu y le resultó difícil articular palabra. Saber y yo prometimos que no habría trucos en esta reunión. No se intensificará hasta llegar a una pelea con Kiritsugu, lo prometo, suplicó, mirándolo a los ojos muertos con determinación obstinada. Finalmente, él vaciló bajo su mirada y se suavizó. Maiya, tendremos que preparar la otra propiedad. Nos hemos quedado más tiempo del permitido y después de esta reunión, uno de los sirvientes puede volverse demasiado confiado. 1 hora después de los eventos de esta noche, nos mudaremos, ordenó Kiritsugu. Asintió hacia Irisbiel como un mensaje de que podía continuar como quisiera. Maiya siguió a Kiritsugu y la pareja se trasladó a la sala de pseudo-planificación. La única parte de este plan que no he decidido del todo es si debemos permanecer durante la reunión o no, reveló Kiritsugu. Se tomó un momento para desarmar la trampa tendida a su inteligencia, levantando la lona del mapa y tomando un diario de la pila después de que terminó. Ya no quiero que vayas solo, las cosas se están volviendo demasiado peligrosas para que actuemos separados. Caster se ha convertido de repente en un miembro activo y si su objetivo realmente es meterse conmigo, entonces tú podrías ser su próximo objetivo, se lamentó Kiritsugu, abriendo el diario y escribiendo algo con una pluma fuente. Las páginas del diario estaban muy gastadas, arrugadas cerca del borde de giro y cubiertas de tinta de arriba a abajo. Dispersas por todas las páginas había notas adhesivas e incluso letras que separaban las páginas. Estaban pegadas con cinta adhesiva para evitar que se cayeran. No intentó mirar directamente, pero Maiya captó su propio nombre, entre otros, escrito en el anverso de la letra. Señor, Caster ha dejado en claro que desea permanecer neutral durante la guerra hasta que usted esté preparado, le recordó Maiya, que no quería expresar su propia opinión sobre el asunto. Si lo hubiera hecho, le habría dicho que se estaba preocupando demasiado por ella. De todos modos, ella era prescindible, ¿por qué debería preocuparse por una simple herramienta? Kiritsugu se quedó en silencio, con el bolígrafo quieto mientras su mente trabajaba. Cuando el bolígrafo volvió a funcionar, su voz lo siguió. El maestro de Caster ha hecho público que su principal objetivo es alterar las cosas. Puede que tenga un plan que podría usar esto en su contra. El diario se cerró y el asesino de magos deslizó el bolígrafo en las ataduras. Cargaremos el auto con lo que necesitamos y luego te prepararemos. Tengo algo que me gustaría que llevaras, por si acaso, ofreció Kiritsugu, recibiendo un leve asentimiento de Maiya mientras comenzaba a reunir un puñado de documentación que había traído hacía poco más de un día. El sol se hundió en el horizonte, bañando el bosque circundante con colores cálidos. Al ser el final del invierno, todos los árboles estaban muertos, lo que significaba que este baño de color naranja rojizo le había dado al bosque normalmente sereno una atmósfera inquietante. Independientemente de la estación, el área que rodeaba el castillo de Innsbern olía permanentemente a humo. Como una fogata en la distancia, o madera humeante bajo los pies. Parecía surgir del suelo y de la corteza de cada árbol. ¿Por qué existía tal fenómeno estaba más allá del razonamiento de cualquiera? Kiritsugu había planteado la hipótesis de que el campo delimitado que rodeaba el área era la fuente, pero existía un campo similar alrededor del castillo en Alemania que carecía de ese olor. Maiya se había ido hacía tiempo a la otra propiedad, deteniéndose en un apartamento y otros 2 edificios para despistar a sus seguidores. En cada parada, entregaba paquetes falsos de suministros que en realidad eran explosivos. Se les había aplicado un ligero encantamiento mágico para evitar que un ciudadano curioso común abriera el paquete y se hiciera estallar, además de hacerlos parecer genuinamente importantes.
Kiritsugu estaba seguro de que ella estaría bien. Se apartó de la ventana y bajó las escaleras para acercarse al patio. Ryder y Caster pronto estarían allí y tenía la intención de observar y asegurarse de que no pasara nada extraño. En su tiempo libre, el asesino de magos había encantado un mantel grande con una buena dosis de runas de Pert. Pert era el símbolo rúnico del misterio. Permitía que la capa exhibiera propiedades similares a la ocultación de la presencia de un asesino. Ni siquiera los sirvientes podían detectarlo sin buscarlo específicamente. Apilar un solo carácter sobre sí mismo varias veces, como lo había hecho, disminuyó la estabilidad, pero aumentó en gran medida la calidad de la ocultación. Se había demorado un poco más de lo que quería, pero entre tener el material explotando en su cara y tomarse un poco más de tiempo, elegiría lo último. Se echó la sábana sobre sí mismo como una gran capa y se movió para mirar por una ventana que daba al patio. No había nada que hacer ahora además de esperar y esperar que los otros 2/3 de su equipo se comportaran correctamente. Ryder y Caster llegaron casi al unísono. Ryder llevaba consigo un barril de alcohol bajo un brazo y a su amo bajo el otro. Entró valientemente en el patio en un carro que partió sin él cuando fue depositado. Caster apareció ya sentado en una nube de humo, sin su amo. Kiritsugu pensó inmediatamente en Mailla. La máscara, aparentemente llamada Limes, estaría esperando a Mailla. Mucho mejor que esa alcantarilla, ¿no? Preguntó Ryder, riendo mientras dejaba el barril y a su amo en el suelo. Me llevó toda la tarde localizar un barril de vino de primera calidad, pero valió la pena cada minuto. El bruto levantó un torpe puño para abrir la tapa de golpe antes de que su movimiento se detuviera. Caster se había movido debajo de él para sujetarle el brazo. Para alguien que parecía bastante flacucho, era bastante fuerte. La capa parecía formar mangas alrededor de su brazo para revelar solo su mano, que estaba cubierta con ajustados guantes negros. Prefiero mi vino con menos astillas, comentó, metiendo la mano en su capa y sacando una daga sin nombre. Con ella, cortó con precisión la parte superior del barril. Era extraño ver una hoja cortando madera sólida como si fuera papel de seda. Con una risa de Ryder, Caster regresó a su asiento y volvió a colocar la hoja en su capa. El diseño del patio era sencillo, rectangular y bien diseñado, con árboles ralos, setos a la altura de la cadera y parterres de flores. 4 caminos se extendían hasta un gran centro circular pavimentado. Cada camino conducía a una entrada del castillo, o salida, según como se lo mirara, situada en el medio de cada muro circundante. Con sus números actuales, saber, Ryder y Caster formaban 3/4 de un signo más, o una X, según como se lo mirara. Ryder sumergió una pala de mango largo en el barril abierto y bebió un buen trago. Volvió a llenar la taza y comenzó a pasarla entre todos. Una vez que todos tomaron su primer trago, comenzó la conversación. O lo habría hecho si las chispas doradas no hubieran distraído a todos. La figura de Archer apareció de repente a la vista e inmediatamente, Caster y Saber se pusieron de pie de un salto. Saber incluso había retirado su espada. Archer. Ambos gritaron al unísono. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es el significado de este? Los dos hablaron sin parar. Ryder parecía avergonzado, Waver se dio una palmada en la frente y el sirviente dorado simplemente se rió. Tu reacción está lejos de ser sorprendente. Contemplar a la realeza en su forma más pura es, de hecho, bastante impactante, afirmó y luego procedió a hacer la cosa más salvaje e inesperada. Se sentó con las piernas cruzadas. Caster y Saber intercambiaron miradas antes de que una tos dirigiera su atención hacia Ryder. Puede que me haya topado con Archer mientras buscaba algo de beber. Se rascó la nuca. Y puede que lo haya invitado a nuestro banquete, admitió. Si ustedes, mestizos, lo requieren para actuar de manera civilizada, les doy mi palabra como rey de todas las cosas, de que no actuaré fuera de lugar si me brindan un mínimo de entretenimiento. Archer resopló con los ojos cerrados. ¿Ahora debo ser atendido o debo hacerlo yo mismo? Preguntó con un tono que indicaba que solo había una respuesta correcta. Ryder se estremeció al notar su descuido y no perdió tiempo en moverse para corregirlo. Tras tomar un sorbo, el rey de los héroes frunció el ceño e insultó la calidad de la bebida de Ryder.
A través de un portal dorado, sacó su propia jarra de vino de oro y 4 cálices dorados para cada sirviente. Al probar esta nueva bebida, todos los presentes elogiaron la calidad. Después de probar el vino verdaderamente decadente, los sirvientes que estaban de pie volvieron a sentarse y contribuyeron a un silencio cada vez más incómodo. Archer, puede que no hayas conocido a este sirviente, pero el que está vestido de negro y carmesí es Caster. Hasta donde sabemos, es un admirador de nuestro rey de los caballeros, explicó Ryder, tratando de darle más detalles al sirviente dorado. El propio Caster estaba seguro de que sus mejillas eran del mismo color que su máscara, estaba maldiciendo en silencio la existencia de su amo y su gran boca al mismo tiempo. También les falta un deseo por el grial, agregó Ryder, recibiendo un bufido de burla de Archer. Eso no es del todo cierto, Ryder, comentó Caster, mientras bebía un sorbo de su bebida a través de una pajita que llevaba debajo de la máscara. No estaba claro de dónde había salido, pero ahora estaba allí, sin duda. Tengo un deseo, pero el grial simplemente no puede concederlo, aclaró Caster, mirando a saber con anticipación. Anteriormente rechazaste la oportunidad de explicar el significado de eso, ¿te importaría explicarlo ahora?, preguntó Saber, mirando a Caster con una mirada depredadora. Caster miró su bebida y la hizo girar por los bordes. Quizás durante mi segundo vaso, regresa a mí entonces, asintió. Me siento bastante intimidado estando en presencia de grandes y poderosos reyes mientras que yo no he tenido tal título. Hablando de títulos, comenzó Saber. Títulos, en efecto. Saber y yo conocemos muy bien los títulos de cada uno. Sin embargo, no tenemos mucha información sobre ti, Caster. Y nos falta tu nombre formal, oh rey de los héroes, terminó Ryder por ella, mirando a los 2 sirvientes mencionados con una sonrisa. Caster se movió en su posición sentada, tomando otro sorbo para intentar eludir su obligación de hablar. Archer entrecerró los ojos, sabiendo muy bien lo que Caster estaba haciendo. Decidió no llamarlo la atención por ello, todavía. Debería haber sido bastante obvio desde el momento en que me viste, pero que quede claro que soy muy indulgente. Archer frunció el ceño. El rey de reyes, el rey de todos los héroes, el rey más antiguo, el rey verdadero, todos los títulos me pertenecen. Gilgamesh, la cuña del cielo. Se presentó, tomando un sorbo de su cáliz. 2 de los otros 3 sirvientes se quedaron boquiabiertos. Su nombre por sí solo explicaba por qué había sido tan ridículamente poderoso. Gilgamesh era un sirviente muy conocido del trono. Principalmente porque lo etiquetaban como el asesino de sirvientes definitivo con acceso a todos los nobles fantasmas conocidos y a una cantidad imposible de todo lo demás. Parecía que la reacción de sorpresa complació al verdadero rey si la sonrisa que tenía indicaba algo. Esos son títulos bastante buenos, debiste haber sido un verdadero héroe en tu vida, admiró Ryder, tomando un gran trago y volviendo a llenar su cáliz. Si me lo permites, solicito que volvamos con Caster, añadió Saber, recibiendo un gesto de aceptación de los otros sirvientes mientras se concentraban en el lanzador de hechizos. Como dije, estar en presencia de sirvientes reales tan poderosos es bastante intimidante. El único título que tuve me llegó después de mi muerte. Es poco probable que sepas de mí, pero si el perro de hierro te suena familiar, me sorprenderé. Nombres menos deseables me fueron dirigidos durante mi vida. Nombres como rostro de la traición o soldado de la desgracia. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su taza. No es que ninguno de ellos fuera preciso, pero los rumores pueden influir en el público. Lo sabrías de primera mano, Saber. Caster se encogió de hombros, mirando hacia arriba y entre los otros sirvientes. Incluso tratar de relacionarse con ella no estaba funcionando. Ese ceño fruncido de Saber lo indicaba. Ryder tarareó y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. En varias ocasiones has expresado tu conocimiento sobre Saber y su historia. ¿Cómo llegaste a esto?, preguntó Ryder, interesado en saber quién le estaba informando al sirviente. Caster suspiró. Esa pregunta es tan complicada como mi verdadero nombre. Espero que no te resulte insultante si te pido que aceptes la idea de que la conocí muy bien en mi vida. Saber se apresuró a intervenir.
Has admitido que no eres un caballero de la Orden Redonda ni alguien cercano a mí durante mi época como rey de Gran Bretaña, así que ¿cómo es que me conoces tan bien sin haber vivido nunca durante mi época? Preguntó Saber, volviéndose más acusadora y vengativa con cada pregunta. Nunca dije que no viví durante tu periodo. Tampoco especifiqué en qué periodo viví, replicó Caste, mirando hacia abajo en su taza y girándola de nuevo. ¿Por qué no dejamos de lado los temas misteriosos por ahora? Rey de los conquistadores, ¿por qué pides a otros que se unan a tus filas si sabes que ellos mismos son reyes? Tal propuesta va en contra del código natural de un rey, ¿no es así? Creo que tanto Saber como Archer pueden estar de acuerdo conmigo en ese punto, preguntó Caster, desviando la atención de sí mismo hacia Ryder. Saber asintió con la cabeza y Archer cerró los ojos. Lo que eso significaba era una interpretación libre. Ryder tomó un trago más pequeño y sus mejillas se tiñeron de un tono rojo cuando el alcohol, añejado durante cientos de años y de la mejor calidad, lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Todo lo que dices es cierto. Si me pidieran que siguiera las órdenes de otro rey, obviamente me negaría. No lo pido por el deseo de subordinar a quienes me rodean, sino por el deseo de evitar peleas sin sentido. La cooperación podría ser que el objetivo de reclamar el grial fuera tan simple. ¿Estás olvidando que solo un sirviente puede reclamar el grial? Preguntó Saber. De ninguna manera. Si trabajáramos juntos podríamos determinar quién merece el grial solo por mérito y deseo, aclaró Ryder. Archer se rió ante eso. Un sonido sorprendentemente honesto que casi rayaba en la histeria. ¿Crees que el grial debería ir a la persona de mayor mérito? ¿De más puro deseo? ¡Qué locura! Con tus palabras solamente, has admitido que el grial debería ir a mí, señaló Archer, sin dejar de reír. Caster en realidad también se estaba riendo, aunque Saber encontró todo esto lejos de ser entretenido. Basta, Archer, dijo, y se puso de pie. Todos los demás sirvientes guardaron silencio, lentamente y se volvieron hacia el pequeño rey. Ryder, es sorprendente que esté de acuerdo contigo, comenzó, y el orgullo se apoderó de las facciones de Ryder. Pero era de esperar que solo estuviera de acuerdo con la mitad de lo que has dicho. Ryder se desanimó y gruñó mientras tomaba un sorbo de vino. El sirviente con el mayor deseo es el más merecedor del grial, el mérito no dicta el valor. Ah, muy listo. Como se esperaba del lado, rey de los caballeros, comentó Caster tosiendo y ocultando su error con un sorbo de vino. Gilgamesh miró a Caster con el ceño fruncido antes de centrar su atención en Ryder. Caster ya ha destruido nuestros deseos con la lógica, así que ¿quién de nosotros crees que merece el grial según este nuevo criterio? Preguntó Ryder, mirando a Caster acusadoramente. Vamos, el hombre que viste tela y cerámica usó la lógica para derrotarlos a ustedes dos. Debería asistir a reuniones de mestizos más seguido, esto es divertidísimo. Gilgamesh se rió con ganas, mientras bebía un sorbo de su cáliz. No pensé en sus deseos, simplemente señalé fallas básicas, murmuró Caster en su propia defensa. Puede que nuestros deseos tengan algún defecto, pero siguen siendo válidos, prosiguió Saber. ¿Renacer todavía tiene valor? Preguntó Ryder confundido. Había pensado mucho en su deseo después del primer encuentro con Caster y había llegado a la conclusión de que su deseo era bastante miope. Por supuesto que sí. Si tuviera planes de usar el grial, ese sería mi propio deseo, intervino Gilgamesh, entrecerrando los ojos mientras se giraba para mirar a Caster una vez más. El sirviente que estaba siendo observado por los ojos rojos demoníacos se encogió levemente. El deseo de Ryder no era simplemente la reencarnación, Archer. Era la reencarnación para poder conquistar el mundo con sus propias manos. Señalé que los gobernantes actuales del mundo no apreciarían mucho eso es todo. Caster aclaró a toda prisa, no deseando que su forma fuera demolida por innumerables fantasmas nobles. Archer pareció aceptar esa respuesta y reanudó la risa tan silenciosamente como pudo. Y no me hagas hablar del deseo de saber, murmuró. Saber se aclaró la garganta en voz alta. Durante toda la reunión, ella parecía ser la mediadora en funciones. Incluso cuando bebía, ya iba por la tercera taza, no parecía poder relajarse.
Caster, me has demostrado que tal vez mi deseo merezca una segunda consideración, pero eso no te da derecho a ser arrogante. ¿Arrogante? Saber, no me has entendido. No creo ser mejor que nadie aquí. De hecho, creo que soy el menos merecedor del Grial y el menos propenso a reclamarlo. Solo vine a tomar una copa y, para ser honesto, a pasar un tiempo lejos de mi amo, aclaró Caster, tomando un trago y haciendo un gesto para que le volvieran a llenar el vaso cuando terminó. Mis disculpas por haberlo malinterpretado, admitió Saber, bebiendo más vino y dejando que un momento de silencio llenara el aire. Ya has bebido tu vino, Caster. ¿Te importaría explicarme tu deseo ahora? Todas las miradas se posaron en Caster por lo que parecía ser la 12ª vez esa noche. Con un ligero suspiro, el sirviente bebió mucho con su pajita y pidió que le rellenaran el cáliz. Cuando su cáliz estuvo lleno, habló. Era todo nada. El Grial no es lo que parece. Sus palabras hicieron que los otros sirvientes se burlaran, uno incluso puso los ojos en blanco. Escúchenme, exigió Caster, atrayendo la atención hacia sus palabras. Durante la Tercera Guerra del Grial, los Ainsburn, la familia bajo la que Saber está invocada actualmente, convocaron a un sirviente de 9ª clase. Los otros sirvientes parecían confundidos. Saber y Ryder repitieron el número con incredulidad. En una guerra del Grial normal, hay 7 sirvientes. Caster procedió a enumerar los nombres de cada clasificación. Con cada nombre, levantó un dedo. Cuando se contaron los 7, levantó el 8º dedo. También está la clase Ruler, un sirviente más poderoso que todas las otras 7 clases normales combinadas. Esta es una clase predeterminada convocada en el trasfondo del Grial durante cada guerra. Similar al supervisor de la iglesia, los Ruler actúan como mediadores. Si un sirviente o maestro intenta desmantelar la guerra del Grial o el sistema del Grial, Ruler atacará con impunidad para reanudar el curso normal de la guerra. Caster hizo una pausa para beber un sorbo. Si bien solo puedo plantear hipótesis sobre los escenarios en los que se requerirían Ruler, un ejemplo podría ser si todos los maestros y sirvientes de una guerra decidieran dejar de luchar colectivamente y detener el progreso del Grial. Ruler sería convocado con el único propósito de interrumpir a los miembros de ese equipo. El único objetivo de Ruler sería reanudar el flujo natural de la guerra del Grial por cualquier medio necesario. Caster hizo una pausa para beber y respirar. Si el Grial no es lo que parece, ¿por qué no se ha convocado a un gobernante? Preguntó Saber, realmente interesada en lo que Caster tenía que decir ahora. Ya llegaré a eso, reprendió Caster, aclarándose la garganta. La 9ª clase de sirviente que mencioné se llama Avenger. En realidad, no tengo idea de cómo o por qué se puede invocar a un sirviente así, pero los sirvientes que califican generalmente tienen una razón para buscar venganza, de ahí el nombre. En la Tercera Guerra del Grial, los Ainsburn convocaron a uno de estos sirvientes Avenger. Hasta donde yo sé, era increíblemente débil y murió fácilmente en la guerra contra los sables y sí, los sables, en plural. Los Ainsburn se olvidaron de su oportunidad de victoria y continuaron. Lo que no sabían es que Avenger corrompió el Grial de adentro hacia afuera después de su muerte. El primer síntoma llegó en forma de cambios en el ritual de invocación. En las primeras 3 guerras, solo los verdaderos héroes como ustedes podían ser invocados. En esta guerra y todas las guerras del futuro, se han agregado antihéroes y villanos absolutos al trono de los héroes y pueden ser invocados. Hasta donde yo sé, no se puede arreglar con ninguna forma de hechicería. Desafortunadamente, no tengo acceso a la magia verdadera, por lo que el resultado de eso es indeterminado. Pero la corrupción no termina allí. Caster hizo una pausa para tomar otro trago. Los otros 3 sirvientes estaban completamente involucrados. Incluso Archer casi parecía preocupado. Todos ustedes sin duda han oído hablar de la pata de mono. Una historia increíblemente aburrida y cliché que informa al lector que debe tener cuidado con lo que desea. Sin embargo, en lugar de una historia inútil, el Grial la ha convertido en realidad y la ha amplificado. Como ejemplo extremo, si un sirviente ofreciera un deseo de estar solo en su propio paraíso personal, el Grial mataría a todos los seres humanos vivos y reencarnaría al sirviente. En cierto sentido, estarían solos. Oh.
Si alguien tal vez deseara el fin de todos los conflictos, los humanos con un elemento maligno serían asesinados. ¿Qué podría constituir un elemento maligno? No tengo idea. Sin embargo, dejar a toda la población humana en manos de un artefacto mágico es una idea terrible. Su conjetura es tan buena como la mía en cuanto a cómo podría malinterpretar sus deseos. Tu deseo podría ser que nunca nacieras o podría convertirte en un tirano que asesina por la prosperidad de su país. Y tu deseo podría ser que reencarnaras como un apóstol muerto. Caster señaló con la cabeza a Saber y luego a Ryder respectivamente. Se produjo un largo silencio sepulcral mientras todos los sirvientes asimilaban la información. Una reliquia que provoca sufrimiento y dolor a través de deseos. Razón de más para añadir algo así a mi colección, dijo Archer con una sonrisa. ¿Deseas recolectar un dispositivo tan repugnante? Saber jadeó, mirando fijamente a Archer. Por supuesto. Muchos de los objetos que hay en mi tesoro existen solo para matar humanos o dioses. Otro entre sus filas no sería nada sorprendente. El uso esperado de un objeto no determina su valor. Más bien, debido a que el grial es codiciado, es valioso y, debido a que es valioso, debo tenerlo. Gilgamesh habló como si sus palabras fueran el evangelio. Caster se rascó la cabeza. Creo que si tú lanzaras el grial, crearías una paradoja que desgarraría la membrana entre el trono de los héroes y la realidad. Corrígeme si me equivoco, pero para que los objetos salgan de tu bóveda, debes hacer efectiva la apertura y la recuperación antes de que se vuelva física. Archer seguía frunciendo el ceño, pero asintió una vez. Aunque no le gustaba que alguien conociera sus habilidades también, a veces el conocimiento se valoraba más que las emociones. Si tomaras el grial y lo admitieras en tu bóveda, y esa acción concluyera la guerra. Cuando te desmaterialices, la copia física de ti dentro del trono de los héroes sostendría el grial dentro de su tesoro. Si no fueras convocado en la siguiente guerra, cuando la guerra exigiera el grial, violaría las leyes tanto del trono como de tu noble fantasma al intentar sacar una reliquia física a través de un plano de existencia atemporal y efímero, de una copia de carne codificada por maná de... Caster se quedó en silencio, inclinó la cabeza como para pensar antes de sacudirla. Todo esto es solo una suposición. Cualquier cosa podría pasar, en realidad, supuso, envolviendo ambas manos alrededor de su cáliz antes de volver a mirar el fluido carmesí en su interior. Archer decidió contener su lengua bífida. Esa fue una explicación bastante buena, dijo Ryder maravillado y luego se rascó la cabeza. Me perdiste a mitad de camino. Saber suspiró. No importa quién use el grial, causará tantas muertes como sea posible, resumió, preguntándose cómo un hombre así podría conquistar una gran parte de Asia. Más o menos, convino Caster. ¿Pero nuestro deseo se ha cumplido? Preguntó Ryder tímidamente, recibiendo miradas feroces de Caster y Saber. La respuesta en realidad estaba lejos de ser un no rotundo. En teoría, el deseo se cumpliría. Caster se estremeció de repente. Ah, parece que mi amo ha mordido más de lo que puede masticar, dijo distraídamente, mirando a los sirvientes presentes antes de girar la cabeza hacia una ventana en el segundo piso del castillo. Si debo irme abruptamente, no será por mi propia mano y me disculpo de antemano. Aunque tú no te vayas en este momento, yo sí, afirmó Archer abruptamente, cerrando los ojos. No has podido seguir brindándome entretenimiento y me enfurece que me esté diseccionando un mestizo hechicero. Puedes disfrutar de lo que queda del vino. Considéralo un regalo de un rey a otro. Se fue, desvaneciéndose en chispas doradas. Caster dedujo de su rápida salida que Archer había dejado que controlara su ira. Si se hubiera quedado más tiempo, su temperamento podría haber sacado lo mejor de él. Los tres sirvientes soltaron el aliento al unísono. El aire se respiraba mucho mejor sin Archer cerca. Aún no has revelado tu deseo, Caster. Ah, mi deseo, esperaba que te olvidaras de eso, admitió Caster. Mi deseo es simple pero inconcebible. Deseo salvar a todos. Sabiendo cómo funciona el grial, se convertiría en matar a todos debido al viejo dicho. La salvación está en la muerte y todo eso. Debido a lo que he aprendido, he optado por abandonar el deseo en su totalidad. Se produjo un breve silencio antes de que Saber hablara.
Es irónico que quien señaló lo inútiles que eran nuestros deseos haya tenido que abandonar los suyos. No había piedad en su voz. No era exactamente rencor, era más bien neutralidad. ¿De verdad estaba empezando a simpatizar con el sirviente? Caster se rió. Tal vez mi terquedad humana me impulsó a aceptar el contrato. Debí pensar que podía cambiar el destino y lograr mis sueños a pesar de lo que había oído, de lo que sabía. Al convertirme en sirviente, me di cuenta de que mi deseo estaba lejos de ser realizable, y he seguido dándome cuenta de eso a medida que pasa el tiempo. Hizo una pausa, vació el último sorbo de su cáliz y lo dejó. Sin embargo, no me arrepiento de la elección. Nunca me he arrepentido de nada. Creo que es mejor tomar medidas, incluso si conducen a un resultado indeseable, que quedarse sentado y no hacer nada. Saber sonrió burlonamente. Suenas casi humano. Su voz era suave, pero el sarcasmo que contenía hizo reír a los otros dos sirvientes. Solo me queda una pregunta. Después de eso, permitiré que Ryder haga tantas como desee. Tú y yo hemos tomado la abrumadora mayoría de la conversación esta noche. Ella asintió hacia Caster. En efecto. Se rió Ryder, bebiendo de un trago el resto de su cáliz. Perceptivo como siempre, rey de los caballeros. Responderé cualquier pregunta que se te ocurra. Muy bien. Saber siguió el ejemplo de Ryder y vació su propia copa. Al hacerlo, golpeó su peto con una mano enguantada y cerró los ojos. ¿Por qué te ocultas tan completamente? ¿Tu identidad es un gran secreto o simplemente te resulta repugnante mirarte? Caster y Ryder intercambiaron una mirada antes de estallar en una gran diversión, incluso Saber se unió a ellos con una risita. ¿Quién hubiera pensado que la chica tenía una lengua tan afilada? Ryder preguntó a nadie en particular, doblándose en un ataque de risa. Está bien, está bien. He bebido suficiente vino para que me afecte. Ya no tengo miedo de revelar mis rasgos a nadie, asintió Caster, extendiendo la mano y quitándose primero la banda carmesí que cubría sus ojos. Tenía la cabeza agachada, por lo que nadie podía ver el color o la forma de sus ojos todavía. Caster buscó algo en la parte posterior de su cabeza y, mientras la máscara caía, el espacio alrededor de Caster se distorsionó y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció. Saber había detenido su arrebato de alegría hacía tiempo, mientras que Ryder seguía riéndose de la broma, secándose las lágrimas de los ojos y respirando profundamente para controlarse. Parece que su amo realmente estaba demasiado confiado. Es una pena que el momento nos haya dejado en una situación de suspenso. Ryder miró con nostalgia su cáliz vacío, recordando el momento en que estaba lleno. Bastante desconsiderado. Saber se quedó callada por un momento, bebiendo un sorbo de su propia bebida casi vacía. Había entrado a esta reunión despreciando a ese hombre. Pero después de escuchar sus explicaciones y llegar a comprender mejor su razonamiento, mi odio se ha convertido en un ligero respeto, admitió Saber, provocando una risa de Ryder. Eso me recuerda, Saber. ¿Alguna vez tuviste a alguien especial en tu vida? Preguntó Ryder con curiosidad. Tenía los ojos cerrados como si recordara algo con cariño. La puerta del coche se abrió de golpe y una mujer con traje salió rápidamente. Giró la cabeza de golpe para comprobar que estaba sola. Era Mailla, que llevaba la gabardina de Kiritsugu. Decir que le quedaba mal estaba muy lejos de la verdad. Le quedaba extrañamente bien. Buscó en algunos bolsillos y finalmente encontró un llavero en uno de ellos y abrió la puerta principal de la propiedad. El sol se había ocultado en el horizonte hacía una hora. La oscuridad se estaba instalando para la noche y con ella, una tranquilidad tranquilizadora. Miyama tenía el beneficio de ser un distrito muy tranquilo durante la noche. Era todo lo contrario de la zona sintoísta, donde el ruido urbano seguía zumbando continuamente. Los coches y las sirenas de la policía fueron reemplazados por el viento y los ruidos de animales distantes. Las bisagras chirriantes de la puerta principal añadieron un tono antinatural a este coro. Mailla se abrió paso hasta el patio y se movió con calma para abrir la puerta principal, pero ya estaba abierta. No era propio de Kiritsugu olvidar algo tan importante como eso, e inmediatamente Mailla se puso nerviosa. Extendiendo la mano hacia atrás, sacó una simple Glock y abrió la puerta silenciosamente. Vacío.
Maiya siempre había pensado que los edificios tradicionales japoneses tenían una especie de elegancia tranquilizadora. Sin iluminación en la oscuridad de la noche, ese ambiente cambió rápidamente a un abandono inquietante. La asesina entrecerró los ojos y avanzó lentamente por el pasillo. Había dos puertas a la izquierda en la mitad del pasillo. Al final, se abría hacia la derecha. Una luz brillaba en algún lugar de la esquina, arrojando un tenue resplandor en el suelo. Haciendo todo lo posible por evitar hacer un solo sonido, la asesina avanzó sigilosamente. Estaba agradecida de que el suelo fuera de baldosas en lugar de madera. La madera crujiría bajo su peso, pero las baldosas estaban demasiado bien colocadas para hacer ruido. Abrió cada puerta con su pistola para comprobar que las pequeñas habitaciones estaban vacías. Continuó por el pasillo y dobló la esquina con su arma primero. Al final del pasillo había una pequeña lámpara. La pantalla estaba colocada específicamente para que brillara lo suficiente como para llegar a la esquina. El maestro de Caster estaba haciendo esto demasiado obvio. Nadie más haría algo tan tonto y meticuloso. Maiya giró la cabeza, sorprendida de que no hubiera nadie detrás de ella. El pasillo de entrada continuaba después de la primera esquina. Terminaba más abajo, pero un giro a la izquierda conducía al interior de la casa. Los pasillos rodeaban cada habitación y solo se conectaban entre sí ocasionalmente. Era común que uno de los lados de estos pasillos fuera de vidrio y condujera al patio o a un pequeño camino entre las habitaciones. Si uno no estaba familiarizado con el diseño de la casa, sería increíblemente fácil perderse. Afortunadamente, Maiya había memorizado los planos de la casa cuando la compró por primera vez. Los planos eran un poco diferentes a estar físicamente dentro de la propiedad, pero sería suficiente para moverse. Había dos grandes puertas de papel que conducían a la cocina desde este pasillo. Si se movía más al norte dentro de la casa, llegaría a dos habitaciones más grandes. En los lados este y oeste, había edificios adjuntos diseñados para alojamiento de invitados. Si Maiya hiciera una suposición fundamentada, el amo de Caster estaría en el gran cobertizo dentro del patio trasero. Era el lugar más seguro de toda la propiedad y, al mismo tiempo, el mejor lugar para esconder suministros. Sin embargo, ella seguiría asegurando el área revisando cada habitación. Pasaron 10 minutos desde que abrió la puerta principal. Aseguró las secciones este y oeste y acababa de entrar en el segundo dormitorio del edificio principal. Esta habitación, a diferencia de la primera, estaba más abarrotada de baratijas y cosas así. Probablemente había sido la habitación en la que vivía el dueño anterior. Un pequeño armario con las puertas abiertas para revelar varios atuendos, un futón sin hacer, libros de varios géneros y títulos esparcidos por la habitación junto con un sillón fuera de lugar en una esquina. Maiya revisó brevemente la habitación. Tampoco había nada dentro de esta habitación, lo que significaba que Limes estaba en el cobertizo afuera. Ya sabes, normalmente es la esposa o la novia la que se pone la ropa de un hombre, dijo una voz condescendiente. Sin dudarlo, Maiya se giró y disparó 2 tiros ante el ruido. El destello iluminó la habitación y en ese breve instante, pudo verlo. El maestro de Caster estaba sentado en la silla. Ni siquiera se había movido cuando se dispararon las balas. Al bajar los brazos, se dio cuenta de lo que había hecho. Se había sentado en el sillón y había esperado, sosteniendo la capa para cubrir su mitad superior. Ocultaba el brillo de su máscara y lo hacía casi invisible en la oscuridad. Las 2 balas de la pistola de Maiya salieron disparadas violentamente hacia los lados, zumbando mientras las balas giratorias se alojaban en su lugar. Eso es grosero. Ofreces sugerencias a las chicas y como te pagan el favor, intentan matarte. Resopló con un falso insulto. El hombre se puso de pie y se colocó la capa sobre los hombros con fluidez. ¿Dónde está Kiritsugu, chica? Amenazó, con la máscara carmesí añadiéndose al tono ominoso. Maiya ni siquiera respondió, salió corriendo de la habitación y se dirigió al pasillo. Apuntó con su arma hacia la puerta, esperando que el hombre enmascarado la siguiera. Pasaron 2 segundos de concentración antes de que le dieran un golpecito en el hombro. ¿Estás sorda? Quizás el gato te comió la lengua. Maiya se llevó la pistola al hombro y apretó los dientes mientras apretaba el gatillo.
Un fuerte zumbido recorrió su cabeza por el disparo, pero la acción resultó exitosa. Un ruido de dolor del hombre cuando la bala le arrancó una sección de la máscara fue suficiente para decirle eso. Un hilo de calor fluyó de su oído. No podría escuchar de ese lado durante algún tiempo. La asesina giró el codo, buscando golpear al hombre enmascarado en la cabeza, si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para alejarse. Sorprendentemente, lo había hecho, lo que la dejó simplemente apuntando su pistola para otro disparo. Bueno, si no estabas sordo antes, lo estás ahora, comentó casualmente, sujetándose la frente izquierda donde la máscara se había roto. Kiritsugu sigue inventando nuevos trucos. Primero las artes marciales, luego la ropa encantada con runas y ahora las balas encantadas con runas. Poner velocidad y fuerza extra en las balas fue inteligente, te lo concedo. Se enderezó y apartó la mano de su rostro. Pero todavía no puede atravesar la capa de Caster. Apenas pudo parpadear antes de que ella estuviera demasiado cerca. Su puño ya se estaba moviendo para atacar mientras ella apenas movía su cuerpo. El golpe se produjo debajo de sus costillas y el impacto hizo que la mujer volara a través del vidrio hacia el patio trasero. Rodando en pedazos de vidrio, jadeó en busca de aire, sujetándose el costado para tratar de aliviar el dolor. Eres más resistente de lo que pensé que serías, comentó distraídamente antes de mirar hacia abajo y hacer un ruido. ¿Qué es esto?, preguntó con exagerada sorpresa, agachándose para recuperar el arma que Mailla había dejado caer durante el ataque. La asesina luchó por levantarse, apoyando su cuerpo sobre sus codos antes de ponerse de pie temblorosamente. Le pedí a Caster que me preparara más equipo, que haría que Kiritsugu realmente tuviera que luchar por su dinero. Si hubiera sabido que me enfrentaría a uno de sus lacayos, simplemente habría traído un arma. El hombre de la máscara bajó casualmente al césped. Lo sé. Dije que sería un buen chico y esperaría a que él viniera a mí. Mailla se movió. Limes atrapó con una mano un puño que le apuntaba a la cara. Pero es bueno mantener a la gente alerta. Eso y que Caster me dejó sola sin nada que hacer. Ni siquiera me invitó a ese maldito banquete suyo, bastardo. Su mano libre rodeó el cuello de Mailla, levantándola del suelo como si no pesara nada. Ella jadeó en busca de aire, se agarró a su antebrazo y trató de clavarle las uñas en la piel. Descubrió que la capa simplemente no cedía, así que intentó algo más. No estabas allí, así que no sabrías nada de esto, pero créeme, fue bastante desconsiderado. Y ese maldito asesino de magos, gruñó, apretando su agarre en su garganta. ¿Quién cree que soy? ¿Un simple mago al que puede dejar de lado como a todos sus otros objetivos? Su tono se volvió enojado, una rabia oculta detrás de sus palabras. ¿Por qué estás tú aquí en lugar de él, perra sin palabras?, gritó, jadeando cuando un disparo sonó en la noche. El hombre enmascarado soltó al asesino y se tambaleó hacia atrás, agarrándose el abdomen. Mailla cayó de rodillas sobre la hierba, aspirando grandes bocanadas de aire. En su mano había una Thompson con tender aún humeante. El hombre enmascarado se miró a sí mismo mientras la capa que le cubría los hombros se desintegraba. Era como si el material estuviera envejeciendo a un ritmo increíble. Se descascaró y desapareció con el viento. ¿Hablas en serio? ¿Te dio su preciada arma? ¿Qué otras herramientas le dio ese idiota a alguien tan inútil como tú?, preguntó, con la voz llena de furia apenas contenida. Desde ese ángulo y con el daño en la máscara, ella podía ver sus ojos. Eran fríos y oscuros como los de Kiritsugu, pero sin corazón. Dentro de ellos, solo había maldad y crueldad. Ella le había disparado una bala Origin, pero esa capa absorbió la bala y su efecto en su totalidad. Al menos ahora podía hacerle daño. Con un esfuerzo considerable, se puso de pie, reemplazó la contender y sacó otra arma. La que Kiritsugu había usado durante su entrenamiento con Maeve era una HK-45. Naturalmente, con recámara para 45 ACP, la pistola era fácil de usar e increíblemente precisa. Kiritsugu se la regaló, pero él mismo la había recibido como regalo hacía bastante tiempo. Vamos. Se lamentó el hombre enmascarado, saltando hacia atrás por la puerta abierta del dormitorio.
Durante la acción, sus movimientos parecían estar asistidos por el propio viento, que aceleraba sus movimientos y lo impulsaba más lejos de lo normal. Probablemente, por eso era tan rápido y porque un solo puñetazo la había lanzado tan lejos. En lugar de intentar dispararle al hombre mientras se movía, esperó y disparó a los bordes de la puerta cuando entró en la habitación. 6 balas, 3 en una línea bien espaciada cerca del borde de la puerta y 3 más a la derecha, como si estuviera dirigiendo un plato de arcilla. Con 4 balas restantes en el cargador, recargó y volvió a apuntar su arma, guardando el cargador usado en un bolsillo por si acaso. Una cosa que Kiritsugu nunca le dijo fue lo malditamente pesado que era su abrigo. Pesaba 12 libras solo en tela, pero con el contender, sus pistolas, el calico y las balas, pesaba más de 50 libras. El calico había sido reemplazado por su pistola de entrenamiento, pero el peso era casi el mismo. Ella no sabía cómo usar el arma y prefería ser más móvil con pistolas. Miró a su alrededor, sin saber de dónde vendría a continuación. El silencio de la noche parecía sofocante. Oye, nena, ¿estás tan concentrada en usar armas porque no puedes pelear de otra manera? Habló Limes desde algún lugar dentro del edificio. Maya se concentró en el lugar de donde había venido, mirando hacia atrás mientras recordaba su error inicial. Con cuidado, la mujer regresó a un edificio más grande que el cobertizo de piedra. Era un área dedicada al entrenamiento de artes marciales. Una especie de dojo. No me gusta hablar conmigo misma, ¿sabes? Gritó de nuevo desde algún otro lugar dentro del edificio. Nada salió para sorprenderla en el camino hacia la puerta. Cuando intentó abrirla, la encontró cerrada. Vamos, me destrozaste la capa y ahora ni siquiera vas a matarme como es debido. Continuó burlándose Limes. Algo se movió a la derecha en el rabillo del ojo de ella. Disparó su arma por instinto y metió 2 balazos en lo que se había movido. Una manta, era una manta. Al darse cuenta de su error, la asesina golpeó ambos brazos frente a su cara. Una patada que tenía como objetivo quitarle la cabeza de los hombros chocó con sus antebrazos. La fuerza detrás del golpe debería haberle roto ambos brazos, pero el abrigo de Kiritsugu dispersó el impacto. Su tiempo entrenando con Kiritsugu había significado que aprendió artes marciales a través de la experiencia, tal como él lo había hecho. Estaba lejos de ser algo riguroso o formal, pero al igual que el hombre al que servía, aprendió a predecir los ataques, así como a hacer que un oponente se volviera predecible sin siquiera notarlo. Maya se movió con el golpe, dio un paso atrás y bajó la guardia sobre su lado izquierdo. Como era de esperar, el hombre enmascarado apuntó otra patada hacia ese lado. En lugar de intentar bloquear o esquivar su pierna, Maya giró su cuerpo para poner el abrigo de Kiritsugu en medio. Tal como lo había hecho hace un momento, convirtió un ataque que seguramente le habría roto huesos o matado en algo que solo le causaría moretones. Sin esperar un movimiento aparentemente suicida, el hombre enmascarado inhaló profundamente. O tal vez su sorpresa vino de la pistola que se acercaba a su rostro. Trató de salir del camino de disparo, pero no pudo escapar por completo antes de que el arma se disparara. La bala le atravesó el hombro izquierdo y continuó con un crujido visceral. La bala encantada se fragmentó, pero debido a la naturaleza del encantamiento, cada fragmentación continuó a través del hueso y salió por el otro lado. El brazo de Limes fue destrozado. Los dos se separaron y, mientras Maya intentaba volver a entrenar su arma, una patada chocó con su mano y salió volando hacia la derecha. En lugar de sorprenderse, Maya levantó su brazo derecho para enganchar la pierna de Limes. Lo atrajo hacia ella y golpeó bruscamente con su puño desnudo el costado de su cabeza. Aunque no estaba encantada ni era mágica de ninguna manera, tampoco lo estaba Limes sin la capa de Caster. El golpe y la extraña posición de sus piernas derribaron al hombre directamente sobre su hombro demolido. Gruñendo de dolor, pateó para liberarse de su agarre y se alejó rodando. El viento pareció ayudarlo a recuperarse y ponerse de pie. En lugar de dejar que él diera el primer golpe, Maya se movió para terminar lo que había comenzado. Se detuvo en seco, fintando un puñetazo que siguió a una patada baja. Su ataque funcionó, sin embargo, en lugar de que él perdiera el equilibrio, sus piernas se cerraron sobre su pie cuando golpeó su muslo.
En ese breve momento de quietud cuando atrapó su pierna, ambos participantes supieron que la pelea había terminado efectivamente. El codo derecho de Limes se echó hacia atrás para golpear la rodilla de Mailla. Los huesos se rompieron y se partieron, pero aún así el asesino apenas emitió un sonido. Siguiéndola hacia abajo mientras caía hacia atrás, el hombre enmascarado clavó su puño en su pecho. Se enderezó y movió su pierna cerca de su costado, levantando la otra para pisotearle la cara. En lugar de dejar que eso sucediera, Mailla giró su cuerpo para golpearlo justo donde más le dolía, entre las piernas. Como un saco de rocas arrojado por un acantilado, se desplomó en el suelo, pero nunca dejó de luchar. Ambos eran hábiles en el combate, pero él tenía la ventaja con el peso y la altura. Ella trató de agarrar al hombre y mantenerlo abajo, pero él era simplemente más fuerte que ella. Él usó sus piernas y su único brazo bueno para girar a la asesina y alinearla para una llave de brazo. Tirando hacia atrás de su muñeca mientras la obligaba a alejarse con un pie en su espalda, le dislocó el hombro con un fuerte chasquido. Parece que ambos hemos perdido un brazo. Si tan solo, se interrumpió con un grito de dolor. Del costado de su torso sobresalía el mango de un cuchillo. Mailla lo había depositado mientras él estaba concentrado en hablar. Al liberar la presión en su brazo, golpeó con la palma de su brazo sano el pecho del hombre enmascarado para poder deslizarse fuera de su agarre. Su cuerpo se giró en el suelo y sus piernas lo patearon para poner algo de distancia entre ellos. Dejando el cuchillo incrustado en su costado, Limes se puso de pie y miró con el ceño fruncido al asesino. Ya es suficiente. Pensé que eras un simple humano, alguien que podía ser eliminado fácilmente. Ahora veo que eres una amenaza. No hay necesidad de que me contenga más, comentó Limes. Mailla apenas la había escuchado. Había agarrado otra ronda de origen y estaba alcanzando al contendiente dentro del abrigo de Kiritsugu. Con el sonido del aire corriendo, él se movió y estaba sobre ella. Apenas logró agacharse para evitar un puñetazo, pero se olvidó de tomar en cuenta el golpe siguiente. Él dejó caer el codo sobre su hombro y se vio obligada a arrodillarse. Trató de ponerse de pie y recuperarse, pero encontró al hombre sujetándola con su peso. En el momento siguiente, recibió una patada en el pecho y fue enviada hacia atrás sobre la hierba crecida. Su núcleo le dolía de dolor, pero obstinadamente trató de levantarse. Lo habría hecho también, si Limes no la hubiera obligado a retroceder con un pisotón. Basta de trucos y tonterías, la reprendió moviendo un dedo. Con la misma naturalidad con la que uno se sienta en una silla, dejó caer su peso sobre su estómago. La presión le dificultaba la respiración y su visión se nubló con estrellas después de que él la golpeara en la cara. Ella extendió la mano, tratando de meter los dedos en el agujero de su hombro lastimado, pero fue golpeada y apartada. Destruyes mi capa, me haces quedar como un tonto, sigues levantándote una y otra vez. Sacudió su rostro cubierto por la máscara. Ahora te toca morir. Otro golpe en la cabeza. A Mailla le resultó difícil concentrarse. Justo cuando pensaba que se había recuperado, otro golpe la despojó de pensamientos complejos. Sus golpes estaban tan espaciados porque solo estaba usando un brazo. Si hubiera tenido ambos, probablemente ella habría recibido una paliza en este punto. Los golpes continuaron. A lo largo de todos ellos, Limes nunca gritó ni lanzó un grito de esfuerzo. El silencio roto por los golpes que se humedecían gradualmente era casi más perturbador que si estuviera gritando a todo pulmón. Ella perdió el conocimiento en el noveno golpe. Saber que estaba inconsciente no impidió que Limes la golpeara. Continuó golpeándola más de 2 docenas de veces. La sangre cubría su brazo y cuerpo, pero no estaba claro de quién era. El rostro al que había estado hablando hace unos momentos era un desastre ensangrentado. Lo mismo podía decirse de sus nudillos. Estaba seguro de que tenía varios huesos de las manos rotos, pero no le importó. Con un ciclo de respiración controlada, se levantó del cuerpo inerte. Sabes, si hubieras sido un mago, podrías haberme vencido. Se dio la vuelta y se detuvo como si estuviera escuchando una voz que provenía del desastre deforme que había detrás de él. Sí, tienes razón. Si te hubiera tomado en serio, para empezar, no lo estaría pasando tan mal.
El hombre se estiró para quitarse la máscara, pero tardó más de lo habitual debido a que solo tenía un brazo. Incluso si no fueras un mago. Hizo una pausa y se limpió la máscara torpemente en el chaleco. Encantar tu cuchillo podría haber funcionado. Gruñó y bajó la mirada hacia la hoja, que todavía estaba alojada en su costado. Bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Hizo una pausa y esperó a que la voz silenciosa respondiera. La vida es una perra. Limes se dio la vuelta, desconcertado por el hecho de que alguien hubiera respondido. Sus ojos se encontraron con el cañón del contender de Kiritsugu y, en ese momento, antes de que apretaran el gatillo, su mente repasó miles de acciones posibles. Se decidió por uno. Con un destello de luz carmesí, el espacio directamente entre Mailla y Limes se distorsionó y apareció la figura todavía sentada de Caster. A la izquierda del sirviente, su amo, a la derecha, la figura derribada de Mailla. El gatillo ya había sido apretado, y una ronda de origen golpeó el costado de la capa de Caster antes de que alguien pudiera reaccionar. Tal como había sucedido cuando le dispararon a Limes, la capa se descascaró y voló con una ráfaga de viento. Caster había sido teletransportado a unos pocos pies del suelo, lo suficiente para que su cabeza estuviera al nivel de la de su amo. Esto significó que cayó al suelo poco después de aparecer y recibir el disparo. Al aterrizar, se estremeció. Los copos de su capa explotaron en racimos azules de chispas mientras volaban. Hubo silencio. Los tres miembros permanecieron donde estaban y trataron de racionalizar lo que acababa de suceder. El rostro de Mailla se había recuperado casi por completo, al igual que su rodilla. La primera estaba golpeada, magullada e hinchada, pero los cortes se habían unido con lo que parecía un hilo mágico. Su rodilla se estaba arreglando y reparando el hueso astillado. Por eso sentí un fuerte cosquilleo durante el banquete, comentó Caster con indiferencia. Debajo de esa capa negra había, como era de esperar, otra capa de ocultación. A diferencia del material fino y coordinado de la última capa, esta capa estaba más desarticulada y creada a toda prisa. Parecía más una momia ensangrentada que un sirviente poderoso. Envolturas carmesí, como vendas, estaban enrolladas alrededor de todo su cuerpo. Mailla no podía ver debajo de esta capa, pero estaba segura de que había una armadura debajo, ya que la variación en el ancho era demasiado extraña para ser una deformación corporal. Incluso la cabeza del sirviente estaba envuelta firmemente. Pensó que podía ver el cabello debajo, pero con la mezcla de colores, no estaba segura de si el cabello de Caster era rojo, rubio, blanco o incluso negro. O tal vez los colores provenían de su herida en la cabeza que se estaba recuperando. ¿Qué estás haciendo, idiota? Haznos otro par de capas. Gritó Limes. En algún momento, había reemplazado la máscara dañada en su rostro. Caster permaneció en silencio por un momento, sentado con las piernas cruzadas en el suelo. No puedo, afirmó simplemente. No recuerdo cómo. ¿Por qué no recuerdo cómo? Miró a su maestro, luego a Mailla. Al ver al contendiente, las piezas parecieron encajar en su lugar. Ya veo. Eso explica al menos una pregunta que tenía. Hubo una breve pausa mientras Caster se ponía de pie. ¡Qué extraño! Maestro, nos vamos. ¿Estás bromeando? Esta perra me reventó el hombro y me apuñaló en el costado y tú actúas como un perro apaleado. Mátala ahora mismo. Exigió. Caster se giró para mirar a Mailla, que todavía estaba confundida y trataba de recuperar el pensamiento cognitivo después de todos los golpes que le habían dado en la cabeza. No es necesario. Ella no es importante en nuestros planes y su vida servirá para algo más adelante. Caster habló como si supiera algo importante. Se giró para mirar a su amo y extendió una mano para tocar la máscara rota. Al contacto, el material pareció expandirse y crecer para volver a su estado completamente reparado. No tenía intención de estar en ningún otro lugar que no fuera el castillo de los Ainsburn esta noche. Si no regresamos pronto a mi taller, no puedo garantizar que siga allí. TSK, bien. Cuenta tus bendiciones y reza para que no te vuelva a ver porque si lo hago, el hombre enmascarado amenazó mientras señalaba al asesino con su mano buena. Cuando se quedó callado, el pulgar de esa misma mano subió y se pasó por su propio cuello.
Caster no dijo ni una palabra más, pero arrancó bruscamente el cuchillo del costado de su amo y lo levantó del suelo. El aullido de dolor y las maldiciones de Limes se escucharon durante toda la noche mientras su sirviente se lo llevaba. Mailla dejó caer la contender al suelo y trató de recuperar el aliento. ¿Qué demonios acababa de pasar? Kiritsugu estaría molesto porque no había visto bien al maestro de Caster, pero estaría feliz de escuchar que ninguno de los dos tenía acceso a esas capas. Se quedó mirando el cielo estrellado de la noche. El aire fresco que soplaba sobre su piel caliente y su cuerpo dolorido la alivió un poco. Hizo que la hinchazón de su rostro también disminuyera. Sus ojos se cerraron y su mente volvió al castillo cuando se iba. El maestro de Caster es un hombre poderoso. No podría decir si era un mago o no, pero pudo seguirme el ritmo sin despeinarse. Con tu experiencia, es posible que puedas seguirle el ritmo. ¿Podría? Señor, ¿por qué me cuenta esto? Porque quiero que estés preparada. Si no eres inesperadamente hábil, perderás. Kiritsugu se quitó el abrigo y se colocó detrás de su aprendiz de asesina. Por reflejo, ella levantó los brazos para ponérselo antes de girarse para mirarlo. Señor, tienes mi contender y 4 balas Origin. 3 en el interior del lado izquierdo, 1 en la recámara. Si vas a usarla, asegúrate de que impacten. Los cargadores para la pistola que te di están en el lado derecho. Este abrigo está encantado mágicamente para mitigar los impactos y es increíblemente duradero. Las balas solo te darán moretones, los puñetazos no deberían doler mucho a menos que sean considerablemente fuertes. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que la fuerza aún puede lanzarte. Kiritsugu se movió hacia el frente de ella, tirando del cuello de su propio abrigo para ajustarlo al cuerpo de Mailla. Señor, deténgase, dijo con frialdad, apartando las manos de Kiritsugu. Conseguiré eliminar al objetivo, respondió, sorprendiendo a su mentor. Él se rió entre dientes para calmar sus nervios y luego volvió a centrarse en ella cuando ella le sujetó la barbilla. Utilice sus herramientas lo mejor que pueda, no tenga en cuenta sus sentimientos, solo sus acciones. Kiritsugu asintió y dio un paso atrás. Inhaló profundamente para armarse de valor. Tienes razón, aceptó, dando un paso atrás. Pero para que pueda usar mis herramientas correctamente, tienen que estar en óptimas condiciones. El asesino de magos colocó una mano abierta sobre su pecho, apartándola lentamente. Mailla se sorprendió. Una vaina dorada y azul real estaba saliendo de su pecho. En un segundo, su gloria total estaba flotando sobre su propia mano. Un resplandor de luz los bañó suavemente a ambos. Era una vaina magnífica y hermosa. Avalon, no puedes. Objetó Mailla, recibiendo un silencio de Kiritsugu. Avalon no funcionará sin saber cerca. Pero descubrí que su efecto curativo se puede activar y desactivar si te concentras en él dentro de ti. Al usarlo de esta manera, puedes usar su poder una vez. Si mueres o te noquean, te traerá de vuelta. Si estás demasiado herido para seguir luchando, concéntrate en Avalon para curar tus heridas. Pon todo lo que tengas en matar al maestro de Caster y cuando eso no sea suficiente, Avalon te permitirá intentarlo una vez más. Mailla se quedó sin palabras. Incluso cuando Kiritsugu empujó a Avalon contra su cuerpo, no pudo encontrar palabras para expresar sus emociones. El propio Kiritsugu debió haberlo notado. Después de darse la vuelta y alejarse, habló. Te veo en unas horas. Tenía la garganta y la boca increíblemente resecas. Se sentía ingrávida y una rápida mirada reveló que Kiritsugu la estaba llevando a una cama. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? La cama estaba tibia al menos, y el agua que de alguna manera llegó a su boca fue una característica bienvenida. Así era como se sentía que alguien se preocupara por ti. Tenía que admitir que era algo agradable. Kiritsugu había sido el único que se había preocupado por ella durante toda su vida, le debía esa vida al servicio de él por salvarla. Era todo lo que podía ofrecer y todo lo que proporcionaría. Saber entró en la habitación y el dolor de su cuerpo se alivió rápidamente. Con tristeza, los miró a los dos. Incluso medio consciente, era evidente que eran polos opuestos. Uno era una radiante figura representativa de la realeza y el liderazgo, el honor y la caballerosidad.
El otro era la encarnación del engaño, la eficiencia y la balanza ciega. Quizá los polos opuestos se atraían. No, por supuesto que no. Había un límite al opuesto que podía ser algo antes de que la atracción se convirtiera en repulsión. Podía ver en los ojos de ambos que solo estaban trabajando juntos para lograr un objetivo común. Kiritsugu habló y Saber salió de la habitación. Cuando estuvieron solos, Kiritsugu tomó la mano de Mailla y la apretó con fuerza. Ella estaba viva, estaba muy agradecido por eso. En su delirio, Mailla dijo algo, pero su cerebro no pudo reconocer ni siquiera sus propias palabras. Las sílabas parecían inconexas y las palabras se convirtieron en ruido incoherente. Sin embargo, él pareció entender si el cambio en su rostro indicaba algo. Lo que sea que ella dijera, esperaba que lo ayudara de alguna manera. Capítulo con mucho diálogo. Una perspectiva de los cambios en los personajes y conocimiento de cuánto sabe Caster. Si no puedes empezar a decir quién es ahora, deberías estudiar un poco. En algún momento en el futuro, voy a estar compilando una lista de cambios realizados en este mundo en comparación con el destino ya conocido. Lo más probable es que sea al final del arco de fase 0, durante un descanso en el que recopile mis pensamientos, descanse de escribir e intente resolver lo que quiero escribir. Solo recibí un par de reseñas, lo que significa que mis opciones para elegir a quién incluir son bastante limitadas. Escribe más reseñas, maldita sea. Pero es una buena manera de comunicarse con los críticos. Un invitado predijo que Caster es Gil Caster, lo que en realidad es una suposición bastante acertada. No digo si están en lo cierto o no, pero después de leer este capítulo su opinión puede haber cambiado mucho. Escribe reseñas, agrégalo a favoritos y síguelo si te gustó. Espero poder publicar el próximo pronto.